Radio Éxito Educativo con Víctor Núñez. Hit it. That's what I'm talking about. Wait. Okay, now, from the beginning. Radio Éxito Educativo, el podcast para los que deciden en la educación. Con la colaboración de School Market y el grupo CEF Udima. Bienvenidos al 10º programa de Radio Éxito Educativo, el podcast de los que deciden en la educación. En este programa, nuestro número 10, contamos en primer lugar y como siempre con el resumen de las noticias más destacadas de la mano de Luis Miguel Belda. En segundo lugar, en el pupitre digital, nuestra sección de entrevistas, contamos con Concha Burgos, rectora de la Universidad a Distancia de Madrid y además miembro del Consejo Editorial de Éxito Educativo. Por último, Julián Martín nos hablará en su sección ¿Qué tecnología para qué educación? De cámaras, sensores y otros gadgets que se utilizan en las aulas. ¡Comenzamos! La actualidad del sector con Luis Miguel Belda. Hit it. That's what I'm talking about. Wait. Okay, now, from the beginning. La comunidad educativa reacciona ante la ley CELA. Hace unos días, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, daba a conocer las líneas maestras sobre educación para esta legislatura. Con la presentación del anteproyecto de ley orgánica de la nueva ley de educación, la LOMLOE, esas son sus siglas, queda derogada la ley para la mejora de la calidad educativa, la conocida LOMCE. Como era de esperar, los principales agentes sociales del sector educativo no han tardado en manifestarse aportando sus puntos de vista sobre la que ya ha empezado a denominarse como Ley CELA. El proyecto de ley de educación tiene el propósito, el objetivo de abandonar la metodología que se apoya en los contenidos enciclopédicos y memorísticos, apostando además por una nueva ley de digitalización, reformas que tienen que ver con la profesión docente, la formación profesional, la educación infantil y también las becas. Sin embargo, uno de los aspectos más destacados y polémicos de la nueva ley es lo que afecta a la educación concertada, la eliminación de la denominada como demanda social. El objetivo que esta modificación quiere es ajustar la admisión y la escolarización en los centros concertados sin que a la hora de planificar las plazas las comunidades autónomas, como hasta ahora, puedan tener en cuenta las preferencias de las familias. Otro de los factores polémicos que introduce la nueva ley es que la asignatura de religión no sea obligatoria ni tampoco compute en bachillerato. Por el contrario, sí que será obligatoria la asignatura de educación en valores cívicos y éticos en primaria y en un curso de secundaria que aún no se ha establecido. Galicia premia las buenas prácticas sobre educación inclusiva. La Consejería de Educación, Universidad y Formación Profesional de Galicia ha reconocido a 8 centros educativos en los premios a las buenas prácticas de educación inclusiva. La finalidad de estos galardones es promover y difundir proyectos que centran la atención en la diversidad y la inclusión dentro de las primeras etapas del sistema educativo. Los centros participantes han sido premiados por categorías y publicados por la Xunta de Galicia en el denominado como Portal Educativo. Los vencedores han percibido 5.000, 2.500, 1.000 y 500 euros según la posición en la que han resultado finalmente clasificados. Continúan las compras en el sector. Varios inversores se hacen con la Schiller International University. Según informa elconfidencial.com, varios altos ejecutivos españoles han adquirido la Schiller International University. Los compradores, según esta fuente, han sido Carlos Tejera, presidente de la gestora de capital de riesgo Gala Capital, el abogado Miguel Riaño, el vicepresidente del Banco Santander y del BBVA, Alfredo Sainz, pero en este último con una menor participación. En fin, esta adquisición supondría la compra del capital social de la compañía y asumir la deuda con el propósito de hacer de esta universidad un centro de estudios de referencia en los próximos años.
El Instituto de Educación Secundaria o Teleescuela de Madrid se convierte en un referente para la formación profesional y el sector hostelero. Más de 600 alumnos han escogido este centro educativo para recibir formación profesional en alguno de sus grados medios y superiores. Ofrece ciclos formativos relacionados con los servicios de restauración, la dirección de cocina, la gestión de viajes y eventos o alojamientos y la asistencia turística. Por este instituto, que tiene más de 25 años de trayectoria y en el que trabajan cerca de 50 profesionales, pasan cada año centenares de jóvenes interesados en la formación profesional a través de la adquisición de conocimientos llevados a la práctica. Ejemplo de esta calidad educativa que ofrece el Hotel Escuela de Madrid es el resultado de alumnos que iniciaron su formación en sus aulas y hoy son chefs de prestigio, pues, por ejemplo, como Juan Antonio Medina, como Paco Roncero o Marcos Morán. Bombers a la Escola, un programa para prevenir los peligros del fuego desde la escuela. La Conselleria de Educació, Cultura y Esports de la Generalitat Valenciana apuesta por la prevención del fuego desde la escuela con el programa Bombers a la Escola. Un programa que solo en su primera edición llegó a 2.200 niños, cifra que se incrementó hasta 9.000 alumnos en la edición del año pasado. El proyecto forma parte del programa de sensibilización del Consorci Provincial de Bombers de Valencia, en que también se incluye Bombers en la Sociedad, Bomberos en la Sociedad, la versión adulta impartida por la Asociación de Bomberos Veteranos del Consorci y la visita de escolares a los parques de bomberos. El proyecto, como es fácil imaginar, trata de sensibilizar e informar al alumnado de los peligros del fuego y al mismo tiempo ofrecer información sobre cómo actuar en caso de accidente con el fuego o el humo. Hoy, en el pupitre digital, Concha Burgos. Bienvenida, Concha, a Radio Éxito Educativo, la radio de los que deciden la educación. Muchas gracias, es un placer en este 10º programa del podcast que hacemos además en colaboración con esta casa, con el grupo Cefudima, tenerte para hablar de educación, para hablar de universidad, para hablar de e-learning, para hablar de muchas cosas. Muchas gracias, Víctor, un placer. Es el mío el poder estar aquí compartiendo contigo estos minutos y hablar de educación, que es realmente lo que nos importa. Pues, Concha, vivimos tiempos convulsos. Parece que la educación está en permanente crisis, en permanente debate. Ahora se habla de una nueva ley de educación. ¿Cómo veis desde la universidad, cómo ves como rectora estos nuevos cambios que se proponen? ¿Cómo ves esta nueva etapa? Tal y como tú mismo has indicado, la educación está en una época de transición. ¿Por qué razón? Porque no hemos llegado a conseguir una ley con un pacto de Estado. Entonces, cada vez que está llegando un gobierno nos está cambiando la ley. ¿Eso qué implica? Que no sabemos muy bien a qué normas atenernos, porque según van viniendo nos lo van. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Que deberían sentarse, crear una ley que sea a lo largo del tiempo y que no estemos cambiando cada 2, 3 años, 4 años, dependiendo del que esté el gobierno que esté en el poder. Aunque bueno, se ha hablado también mucho del tema de la separación en un ministerio de universidades respecto a la universidad y ciencia, estaba antes, también desgajado también de educación. ¿Cómo veis desde la universidad, también desde la CRUE, este nuevo ministerio? Bueno, sabes que pertenecemos como miembro de CRUE. Nosotros sacamos un manifiesto en el cual le pedíamos al gobierno de Pedro Sánchez que por favor no desgajara esos dos ministerios, educación y ciencia, puesto que creemos que va súper ligado y que debería haber sido, una Secretaría de Estado, algo, pero que se desgajara. No lo conseguimos, por mucho que hicimos el manifiesto, y ahora tenemos separada universidades de ciencia. Y lo que intentamos es que vayan en el mismo camino. El ministro nos ha dicho que sí, que efectivamente, que van a estar muy conectados y que pueda ser. Particularmente nos pareció un error, y porque son dos funciones que deberían ir juntas, porque no puede existir universidad sin ciencia y la ciencia no puede estar desligada de la educación. ¿Y cómo veis desde la universidad
las etapas obligatorias, a las etapas preuniversitarias, ¿cómo llegan los alumnos preparados a la universidad? ¿Cómo crees que se podría colaborar más para mejorar la educación en su conjunto? Bueno, estamos preocupados por el nivel con el que están llegando los estudiantes, porque creemos que lo que se ha perdido es el esfuerzo que tienen que hacer los estudiantes. Estamos creando generaciones con el mínimo esfuerzo. Entonces, creemos que deberíamos incidir y que deberían incidir en las etapas primeras en que el esfuerzo tiene que seguir siendo importante. Es verdad que hay nuevas tecnologías, es verdad que estamos con nuevas técnicas para estudiar, que a lo mejor el memorizar no es tan importante como podía ser antes, porque ahora en la mano, en la tablet, en el teléfono, llevamos información que nos pueden solucionar y a lo mejor no era tan memorizar, pero sí que tienen que tener una base, tienen que tener una memoria. O sea, lo que no se puede es decir qué río pasa por Madrid y que no lo sepan, porque eso lo que hace es tener poca base y poco esfuerzo para luego conseguir metas mayores. Yo creo que también en la educación, antes de llegar a la universidad, deberían enfocar también cuáles son los nuevos trabajos, esos trabajos que sabemos que no van a existir, pero sí tendríamos que darles unas competencias porque sabemos que los trabajos van a cambiar. Entonces, bueno, a darles unas competencias para que pudieran llegar. Pero eso no significa que como van a ser nuevas tecnologías no vamos a tener que hacer nada. Entonces sí que yo soy partidaria del esfuerzo, de que tienen que venir el esfuerzo, porque el problema es que llegan a la universidad y entonces que no saben ponerse a trabajar. También tienen que trabajar en equipo, por ejemplo, es una de las competencias, porque ahora el trabajo colaborativo tiene que ser muy importante. Entonces, tienen que saber aprender esas competencias, porque ha cambiado, la educación ha cambiado. Y una cosa que hay mucha controversia también es el que digan, ¿no?, que es que luego nuestros estudiantes se van a marchar fuera. Yo no lo veo ningún problema. Yo creo que eso también está dando una base. Y, por ejemplo, el programa de Erasmus yo creo que ha sido un avance muy importante en la educación universitaria. Y como diriges una universidad, ¿cómo crees que deben enfrentar los directivos de los centros, sean universitarios o sean de etapas inferiores? ¿Cuáles son los principales desafíos a los que os enfrentáis los directivos? Bueno, estamos ahora mismo, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, estamos haciendo una nueva ley que se llama la Ley de la Sociedad del Aprendizaje, que la están proponiendo desde la Consejería de Universidades de la Comunidad de Madrid, que la tienen en casi todas las autonomías. Como te decía, es que están traspasadas las competencias. Entonces, lo que más está centrado es en los estudiantes, es decir, tienen que tener una empatía con los estudiantes, ¿no? Entonces, pero hay que liderar eso. Entonces, pues bueno, hay que tener liderazgo, hay que tener empatía tanto con tu personal, con tus profesores, con tu PAS, como con los estudiantes y ir todos a uno. Entonces, hay que ser comprensivo, hay que ver las necesidades que se tienen, es decir, características de un líder para poder llevar a cabo una dirección de un centro educativo. Aunque la oferta de la UDIMA es muy amplia dentro de la formación universitaria online, tenéis una apuesta importante por la educación en vuestra Facultad de Educación, tanto en grado como en posgrado. Sí. ¿Cuál crees que son las principales apuestas de UDIMA por esa formación dirigida a futuros profesores o a profesores ya en activo? Bueno, tenemos... Tú lo has dicho, que somos el grupo educativo, el Centro de Estudios Financieros y la Universidad UDIMA. Y, en principio, el Centro de Estudios Financieros, que nace de las oposiciones que se hacían sobre todo a Inspección de Hacienda, Gestión de Hacienda, es decir, estábamos muy centrados en el área de finanzas, de contabilidad y de fiscalidad. Pero con el nacimiento de la universidad apostamos por la educación. Tenemos grados oficiales
másteres oficiales, pero también tenemos títulos propios. Dentro de los grados oficiales, pues tenemos el grado en educación infantil y el grado en educación primaria. Y después tenemos el máster en formación del profesorado de secundaria, es decir, sabes que es un máster habilitante y que lo necesitan para poder ir luego a dar clases en los centros educativos. Pero también somos una universidad online, apostamos por la tecnología. Entonces tenemos también el máster en tecnología educativa. Es un máster que no solamente se centra en la tecnología educativa, sino que también es un máster en investigación. Pues como decíamos antes, la investigación está muy unida a la educación. Entonces es un máster que luego serviría para entrar en el doctorado. También tenemos muchos títulos propios. ¿Cuál es la ventaja de los títulos propios? Que podemos ir adaptándolos más fácilmente a los cambios que nos puedan demandar los estudiantes o los docentes, diciendo, oye, pues ahora va la tendencia por aquí. Entonces es más fácil porque un grado o máster, como tú sabes, hay que pasar verificación, hay que llevarlo a la fundación, tiene que ir a un consejo de universidades. Pero tenemos títulos propios. Tenemos uno con School Market, al cual tú estás muy ligado, que es el experto en marketing y comunicación en centros educativos, es decir, cosa muy importante, sabemos que hemos tenido crisis. Qué mejor que ser un experto en esto con todas las crisis que ha habido en los centros educativos que vosotros podéis solucionar, porque hay que dar una respuesta muy rápida. También tenemos un máster que también es oficial, que a lo mejor para los directivos les pueda interesar, que es el máster en dirección y gestión de centros educativos. Es una especie de MBA, pero específicamente para hacer los centros educativos. O sea, es gestión y dirección de los centros educativos más que en educación. Y se cubren todas las áreas como en un MBA, o sea, la parte financiera, la parte también pedagógica, claro, los recursos humanos, el marketing. Claro, como te decía, o sea, nosotros venimos mucho de finanzas, lógicamente es como un MBA, pero dirigido a los centros educativos. Para que el directivo pueda tener, y todo eso que antes me comentabas, pues se les enseña habilidades profesionales para que tengan ese liderazgo y puedan llevar a cabo una dirección completa en un centro educativo. Como universidad 100% online, bueno, el futuro es imparable, la digitalización es imparable. ¿Qué retos afrontáis y sobre todo pues tendencias que se están aplicando en la educación como el Big Data, el Machine Learning, todas estas tendencias? ¿Cómo os preparáis para algo que es tan cambiante, que además la universidad pues también los cambios no se pueden a veces, no digo a nivel de gestión, sino a nivel también administrativo? Debe ser muy estresante dirigir una universidad online, un entorno donde la digitalización también es va todo tan rápido, ¿no? La verdad es que sí, pero nosotros tenemos un gran sistema de innovación, ¿no? Que está dirigido por una persona muy competente, y entonces ellos están todo el tiempo intentando ver cuáles son las nuevas técnicas. Estamos yendo a congresos donde estamos viendo todo esto que has señalado tú, el Big Data, el e-learning, todo, para intentar adaptarlo. Es verdad que somos online, pero tenemos mucha competencia porque todas las universidades presenciales también están apostando por la universidad online y tienen que estar preparadas. No es que yo quiera alarmar, ni mucho menos, porque no creo que sea grave, pero es verdad que ahora mismo estamos con una crisis del coronavirus que está todo el mundo nerviosísimo y entonces, claro, se están articulando diciendo, pues, oye, a lo mejor una de las soluciones, porque en una clase hay muchos alumnos, pues una de las soluciones podría ser que durante un tiempo se pudiera optar.
claro, no todas están preparadas para dar ese servicio. Las presenciales puras y duras que no han apostado, es muy difícil que puedan dar una clase online, mientras que nosotros tenemos aquí unos estudios que podría bajar el profesor, ¿no?, que es lo que hacemos, y podría esto. Entonces, tenemos que estar a la vanguardia, tenemos que ser los pioneros en todas esas innovaciones que haya para poder, porque yo creo que es muy importante la enseñanza online, creo que se la debe respetar más. Es verdad que antes era a lo mejor como una excepción, pero yo creo que hay más. Va a funcionar para todos. Estamos oyendo la España vaciada. Bueno, pues eso podría contribuir y, de hecho, el ministro tiene algunas ideas un poco todavía sin desarrollar, pero que eso lo podría dar, es decir, que no todos se tengan que ir a los grandes centros y que se podría estudiar. Y para eso tiene que ser una enseñanza de calidad, como es la nuestra. Además, Concha, el lema de esta universidad es la universidad cercana. ¿Cómo se consigue a través de las nuevas tecnologías la cercanía? Bueno, la verdad es que esa humanización, ¿no? Esa humanización, efectivamente. ¿Por qué? Porque estamos en contacto con ellos, no solamente a través de mensajes. Hacemos sesiones en directo, online, a través de alguna plataforma que tenemos, que podemos ir cambiando dependiendo de cuál es mejor. Tenemos tutorías telefónicas, tenemos vídeos que grabamos, con lo cual los estudiantes ven quién le está dando la clase, no es un nombre o una foto, les va poniendo cara, la forma de hablar, la forma de moverse. O sea, es decir, ellos llegan a tener un gran contacto con nosotros. Entonces, es online, pero a la vez saben quién está detrás de la máquina, saben que son personas. Y de hecho, o sea, cuando hacemos algún acto, tanto el acto de graduación o cualquier otro tipo de actos, pues jornadas que también que son presenciales, y sobre todo en los exámenes. Los exámenes son presenciales, entonces cuando te ven se dirigen a ti. Hola, ¿qué tal? Que no sé qué. O sea, no es que de repente aparezca un profesor por allí y digan que es. No, ellos tienen cara, y además muchas veces antes te dicen, oye, ¿vas a ir a los exámenes? ¿Por qué? Porque quería hablar contigo, te quería saludar y tal. Entonces, conseguimos esa cercanía que hay muchas veces que incluso la presencial es peor, porque tienen tantos alumnos que no esto. Y esto es como a distancia, pero más personalizado. O sea, tienes un contacto bidireccional con tu estudiante. Y por último, Concha, siempre preguntamos a todos nuestros invitados al Pupitre Digital por cómo visualizáis el mejor centro educativo del mundo. ¿Qué ingredientes tiene que tener? Pues unos planes de estudio fantásticos, ¿de acuerdo? Es decir, todos debemos centrarnos en el estudiante, en qué es lo que queremos conseguir con el estudiante. Debemos tener unos medios tecnológicos adecuados a la época en la que estamos, a esta transformación digital, es decir, ya no podemos entregar fotocopias, ¿no? Debemos crear un ambiente de colaboración entre los estudiantes, es decir, tienen que aprender a colaborar. Tenemos que hacer planes de liderazgo, es decir, ellos tienen que saber que son líderes. Víctor, la educación es la única que va a transformar el mundo. Entonces, tenemos que apostar por esa educación. Tenemos que apostar por la investigación. Nosotros, sabes, que ya que estamos en nuestro grupo, nosotros tenemos unos premios de investigación, los premios del CEF, que son de innovación, de investigación, y hasta hace poco pues teníamos unas categorías en la cual no estaba la educación. Teníamos muchas, pero no teníamos. Bueno, pues hemos apostado también porque en esos premios se presente la gente que tenga nuevas ideas en educación. Son premios que están muy bien dotados, es decir, el primer premio tiene 9.000 euros de dotación, es decir, que es de los premios de investigación que están muy bien dotados. Entonces, yo os animo a todos a que presentéis un trabajo porque os necesitamos. También vamos a tener unas jornadas que son libres también, jornadas de innovación educativa.
Las GIUTE es el segundo año en la cual vienen de todas las universidades a proponernos las nuevas innovaciones que tienen en educación, y nosotros con nuestro profesorado también aporta, es decir, hacer una comunidad donde se pueda innovar. Y nada. ¿Qué más? Pues muchísimas gracias, ha sido un placer, además un programa para nosotros muy especial, el número 10, que hacemos aquí desde los estudios del Grupo Cefudima, y no podíamos tener una mejor invitada que a su rectora. Así que muchísimas gracias, Concha, por estar con nosotros en este capítulo 10. Y bueno, pues ya lo habéis oído, animar a participar también en esos premios Cefudima y en su categoría de educación, que desde luego creo que es uno de los premios mejor dotados que hay en el ámbito educativo español. Muchas gracias, Víctor. Que vaya fenomenal tu título propio de experto. Yo creo que también es muy interesante, y os animo a todos los directivos y centros educativos a que conozcáis nuestra oferta formativa, y siempre estamos aquí para ayudaros. Muchas gracias, ha sido un placer estar contigo. Muchísimas gracias, Concha. ¿Qué tecnología para qué educación? Con Julián Martín. En los últimos podcasts hemos ido reflexionando sobre distintos dispositivos en educación. Comenzamos por las tabletas y seguimos con los portátiles, móviles, realidad virtual y aumentada y pizarras digitales. Completamos hoy el abanico de posibilidades de hardware con un análisis de otros dispositivos que poco a poco empiezan a proliferar en algunas aulas, sobre todo en países como China: los sensores, cámaras o wearables. Este es uno de los puntos más polémicos cuando se piensa en el futuro de las aulas con el auge de la inteligencia artificial y el poder de los datos. Continuamente se están publicando en distintos medios informaciones sobre colegios en China, donde los estudiantes tienen que acceder a través de sistemas de reconocimiento facial y son permanentemente vigilados para detectar si están atentos o no en el aula. Es cierto que muchas de estas experiencias son puro laboratorio, pero también lo es que se trata de una posibilidad real. Estamos viviendo una era de fascinación por la recogida de datos. Muchos piensan que la acumulación de información sobre los estudiantes y sus actuaciones nos ayudarán a mejorar de alguna manera que aún no comprendemos bien los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por eso están proliferando dispositivos para la toma de datos de los estudiantes, como cámaras con inteligencia artificial, pulseras, diademas, anillos, gafas o relojes. Esto no es solamente un fenómeno exótico que solamente se da en Oriente. En España también podemos ver que alguna empresa ofrece ya este tipo de dispositivos. ¿Cuál es el objetivo? Se supone que, por ejemplo, evaluando el nivel de atención de los estudiantes durante una clase, gracias a este tipo de aparatos y probando distintas metodologías didácticas, se puede concluir cuál de ellas es superior. En principio, podría parecer razonable. Estas iniciativas tendrán, en todo caso, que ganarse la confianza de los docentes y de las familias, ya que parece que lo que se quiere de alguna manera es utilizar a los estudiantes como sujetos de experimentación y capturar datos y más datos. Todo sea por el buen fin de mejorar la educación. Pero este verdadero gran hermano en la educación ¿valdrá para algo? Desde nuestro punto de vista pensamos que la mera acumulación de datos sobre los estudiantes no es una vía para la mejora de la educación. Mucho más aún cuando no se parte de algún tipo de planteamiento previo que oriente esa captura de información. Solamente podría tener un mínimo de sentido cuando los datos tuvieran en cuenta con mucha exactitud qué tarea precisa está acometiendo cada estudiante en cada momento. Pero de ahí tampoco obtendríamos información relevante. Como mucho sabremos si hay contenidos o actividades que son placenteras o desagradables. Este tipo de datos, por ejemplo, son muy valiosos para el negocio audiovisual. Esta serie está gustando o no, etc. Pero, ¿en educación? Lo que sí ayudaría es tener algún tipo de sistema experto que pudiera reaccionar con una ayuda efectiva en tiempo real cuando detectara que un estudiante está teniendo algún problema con una actividad específica, está poniéndose nervioso y pudiera calmarlo, o evaluara que necesitara un descanso y lo propusiera, etc. El valor realmente estaría en el feedback que pudiéramos dar al estudiante,
no en captar cómo se encuentra este. Resulta curioso que estemos viviendo una tendencia de desplegar dispositivos para intentar comprender cómo es el aprendizaje de los estudiantes cuando tenemos ya todo un conocimiento acumulado al respecto y en muchos ámbitos con un alto grado de consenso. Por eso pensamos que este tipo de aparatos son ciertamente positivos en un ámbito puro de investigación o quizá como mucho en determinados entornos clínicos, pero no en el aula. No obstante, y como siempre, estamos abiertos a que nos convenzan de lo contrario. Y hasta aquí nuestro 10º programa que producimos desde los estudios del grupo CEFUDIMA y en colaboración con School Market. Puedes escuchar todos nuestros programas en iVoox y Spotify. Esperamos vuestros comentarios y sugerencias a través de las redes sociales y, por supuesto, de nuestro diario digital exitoeducativo.net. Un saludo de Víctor Núñez y el equipo que hace posible este podcast. Muchas gracias y muchos éxitos.